¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Educación sin filtros, un espacio donde nos atrevemos a comentar de todo relacionado con la educación. Y como siempre, bienvenidos todos aquí, los amigos Leo, Miguel, bienvenidos nuevamente a este espacio donde, insisto, vamos a platicar de lo que nos apasiona, que es la educación. ¿Cómo se han sentido en este inicio de ciclo escolar? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, muy buenos días al público que nos escucha o nos está viendo en su casa, en la mañana, en la tarde, en la noche. Bienvenidos. Y pues bueno, vamos a darles también un agradecimiento a todo el público que nos ha visto en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus aportaciones y también darles a todos los maestros que nos escuchan, a los alumnos, padres de familia, la bienvenida también a este ciclo escolar 2022, perdón, vean cómo estamos. Ahí está el ejemplo, ¿no? 2022, 2023 de cómo estamos empezando este ciclo escolar. Bienvenidos todos y bueno, creo que ya con este pequeño ejemplo estamos viendo cómo estamos ahorita emocionalmente y en este nuevo periodo. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a ya nuestro cuarto programa. Ahorita estábamos platicando tras bambalinas, pero ya pues muy emocionados, sinceramente emocionados y con un poquito de incertidumbre de lo que nos depara. Por ahí nos dieron una pequeña plática de lo que vendrá en este nuevo curso, pero pues hay que esperar a ver que no pase, ¿no? Un poquito de incertidumbre con nuestra nueva secretaria de Educación, maestra Leía, si no me equivoco, 12 años frente a grupo, 10 años frente a grupo, pero pues con mucho gusto y con muchas ganas. Muchas gracias, pues ya estamos por aquí. Muy bien, pues vamos a comenzar con esto. Ya que tocaste el tema, me parece interesante revisar cuáles serían las expectativas que tenemos con esta nueva Secretaría de Educación. Recientemente acaba de ser nombrada y creo que como todos nos emocionamos, ¿no? Como los que le vamos a diferentes equipos de fútbol o de algún otro deporte. No toques ese Cuando tema, por llega, favor. No quiero cuando ¿Lo llega tocar. dices por algún, algún equipo no, 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 ¿En famoso no. o de especial? México de Cuando fútbol? llega algún nuevo torneo, digo, no, este sí es el bueno, ahora sí vamos a ser campeones. Y el mexicano tiende mucho a ilusionarse, ¿no? En todas las esferas. Con la maestra Delfina nos emocionamos cuando fue nombrada secretaria de Educación. Ahora que ya fue nombrada como representante de campaña a nivel Estado de México, ¿no? Representante de partido a nivel Estado de México y tenemos una nueva secretaria de Educación. ¿Qué creen que nos depare? ¿Qué expectativas tenemos con esta nueva nominación? ¿Realmente será positivo, será negativo, nos irá igual? ¿En qué vamos a quedar con esto? Pues mira, yo la verdad, estimado George Leo, yo siempre trato de ser positivo en eso, ¿eh? Yo también lo vi con la maestra Delfina, porque así lo mencionamos, maestra Delfina, porque vimos esa parte de sentirnos el tú a tú como docentes, ¿no? Yo también lo veo con la maestra que ahorita, bueno, pues está tomando el cargo, lo tomó el día de ayer, como bien platicábamos. Sin embargo, pues también lo pongo en la mesa, ¿no? Esos puestos ya a nivel político, pues conllevan algunas otras cosas, ya no es la maestra que ve a los maestros frente a grupo, ¿no? Ya conlleva una cuestión, pues diferente. ¿Qué quisiéramos que fuera así? Que llegara a las escuelas, que llegara a las regiones de donde se preocupa uno realmente por la educación, para ver cuáles son esos detallitos que hacen falta, cuáles son esos detalles que hay que arreglar, cuáles son esos programas que hay que modificar, cuál es el currículum que debemos de establecer, entre muchas otras cosas. Estoy tratando de ser positivo, créeme, ¿eh? Pero pues vamos a ver, yo sí estoy un poquito ilusionado, vamos a ver que ahora sí nos dure, porque la maestra Delfina nos duró un añito nada más, por ahí pasó yo año y medio más o menos, un año y medio. Sin embargo, por ahí, pues con ilusiones también de que fuéramos ahí codo a codo, hombro a hombro. Sin embargo, pues hay que ser muy sinceros desde mi punto de vista. No vimos alguna diferencia muy marcada en ciertas cuestiones, ¿no? Esperemos que con la maestra que va llegando, pues evidentemente lo cheque. Bueno, acuérdate, George y Miguel, que hemos platicado en algún momento, todo es cuestión de fe en esta cuestión, y más en la educación, todo es la fe. Y creo que todos tenemos fe en que cada nuevo secretario haga algo y se distinga. Sin embargo, pues yo sí voy a ser muy realista. Yo creo que las expectativas es que pues va a ejecutar el nuevo plan de estudios 2022, ese es su principal reto. Tiene muchas cosas que está arrastrando desde la pandemia con toda esta cuestión del rezago, de las cuestiones de evaluación y acreditación y todas las normas que tienen ahorita, pues en este estado crítico muchos alumnos y maestros. Entonces yo creo que veo eso primero. Y bueno, yo creo también
y desde tiempos históricos, yo siempre sabes que hablo mucho de la historia, vemos la trascendencia que tiene el maestro en la vida de México. Desde 1910 tiene esa trascendencia muy marcada con la política, con los gobiernos. Y bueno, para otra situación aquí, nuestra secretaria Leticia Ramírez Amaya, de Secretaría de Educación, pues perteneció a los dos, bueno, fue representante sindical, por tanto el CENTE y la CENTE. Entonces, eso también es punto estratégico. Recuerda que todo está planeado también por algo. Recuerda que todo está planeado. Entonces veo ahí también esa situación, el peso que tiene todavía el sindicalismo en México, hablando del CENTE y la CENTE que tiene en esta cuestión. Y yo creo que también va a haber algunos acuerdos, ahí se va a llegar a fusionar. Y ojo, creo que todo con miras en 2 años al 2024 también, para unir todos esos esfuerzos. Yo creo que también hay va esa cuestión. Por eso digo, la parte que tiene que ver el magisterio con esta cuestión de la población y sobre todo con lo político. Ahora, ¿ustedes creen que sea un requisito para poder dirigir una Secretaría de Estado o cualquier espacio, cualquier institución, haber pasado por los estratos bajos o conocer desde el fondo el funcionamiento para poderla dirigir? Miren, voy a un comentario, voy a hacer una comparación a lo mejor un poco burda. Una comparación un poco burda. Escucho regularmente a comentaristas deportivos decir que para poder dirigir a un equipo de X deporte tuvo que haber jugado ese deporte, ¿no? Tuvo que haber estado ahí. Dice, ¿tú qué sabes de fútbol? ¿Tú qué sabes de básquetbol? ¿Tú qué sabes de esto? ¿Tú cómo me vas a dirigir si no sabes? Si nunca jugaste. En este caso, nosotros hemos tenido ahora 2 secretarias que fueron maestras. ¿Será un requisito haber estado dentro de un aula o pertenecer a una institución educativa para poder dirigir a la educación en México? ¿Creen que sea un requisito? Debería de serlo, si me permites. Debería de serlo, como bien mencionas, ¿no? Debes de jugar desde las fuerzas básicas para comprender. Bueno, te debe de apasionar primero lo que vas a hacer. Yo creo que ese es el punto importante, ¿no? Tener vocación para lo que vas tú a realizar. Efectivamente, si damos un poquito, nos vamos atrás, dice el buen Leo, nos gusta la historia, o por lo menos checar algunos datos, pues si te fijas, algunos secretarios de educación, desde Reyes Tamés, que fue el único que duró los 6 años. Los 6 años. ¿Con quién fue? Con Fox. Con Vicente Fox. Con Vicente Fox, fue el único que duró los 6 años. De ahí en fuera, pues evidentemente quitan a uno para poner a otro. Y si checamos sus biografías, pues muchos de ellos ni siquiera fueron maestros. O sea, simplemente los colocaron por un puesto, bien dice Leo, un puesto estratégico político. Ahorita ya vimos esta referente, o vimos este referente de 2 maestros, bueno, de educación básica, porque sí, algunos fueron maestros a nivel superior. A nivel superior, del ITAM, muchos ahí, sí tienen esa característica. Pero no todos, algunos simplemente fueron colocados ahí por cubrir ese puesto. Entonces yo creo que lo importante es sí conocer, como te decía, ir de codo a codo, hombro a hombro con lo que te apasiona y tener vocación en ese aspecto, ¿no? Yo creo que depende mucho también la perspectiva de cómo lo plantees y el cristal con el que se mire, porque necesita estar desde las bases para ser secretario de Educación. Si lo analizamos a nivel municipal, a nivel estatal, creo que no. O sea, haces campaña, te afilias, perteneces a la planilla, por ejemplo, para una presidencia municipal, y el que le toca la regiduría de Educación no es maestro, aunque se supone. El ideal está en eso, pero realmente no. Y si hablamos, por ejemplo, en los estados, la mayoría de sus secretarios de educación estatal creo que no son maestros en esa cuestión. Quizás en algún momento lo tuvieron en nivel superior. Y creo que en esta parte, hablando de nivel federal, creo que tampoco es una condicionante. Lo que pasa es que también se ve como una nueva esperanza esto. Sin embargo, realmente toda la estructura que tiene la Secretaría de Educación Pública y todas las políticas educativas, tanto nacionales e internacionales, que tiene que obedecer, pues nos llevan a esto. Se creó esta cuestión con la profesora Delfina, de que iba a ser un nuevo parteaguas para educación porque venía desde abajo. Sí, es interesante eso, pero es 1 año y medio que... O sea, debe haber también esa continuidad. Eso es 1. 2, dejar a un lado muchas aspiraciones, que ahorita pues sabemos muchos, ¿no? Y estamos sin filtros. Pues es una candidata natural a la gobernatura del Estado de México. Sí, también, es un puesto estratégico, todo está planeado, vamos a recordar esa parte. Pero también hay que entender
que, por ejemplo, en lo que resta del sexenio, esperemos que no cambie la secretaria Leticia Ramírez Amaya. ¿Cuánto de le, función. le toca? ¿2024? Con López 2023, Obrador sale, sí, en 2024, año, de año y 22 a medio. 20. 2 años y medio aproximadamente. Vamos a esperar también esa situación si no hay otro movimiento estratégico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces hay que esperar eso. Yo creo que todo va a depender de la perspectiva, pero realmente no es una condicionante, o sea, lo tenemos desde ahí. O sea, realmente vemos algunos secretarios de Educación Pública que a lo mejor sí llegaron a tener interacción en las aulas, pero la mayoría no. Y digo, insisto, nuestro público nos va a decir si estamos bien o no, pero muchos de ellos en algún momento nunca les importó que estuvieran en educación, o sea, simplemente están ejerciendo el papel. Y hasta ahorita con las cuestiones de redes sociales y con la tecnología es cuando se ha dado este pensamiento crítico de que ¿por qué no están ahí? Pero realmente los que hemos estudiado en esta cuestión de educación y quienes nos ven que están relacionados a la temática, pues saben que nunca es una condicionante el haber sido profesor y más en niveles básicos. Se aprecia, se reitera y es parte de la historia esa cuestión que haya sido de esas bases, ¿no? Pero no es una condicionante, digo, el ideal está en eso, debe de ser. Sí, debería de ser. Pero lo ideal realmente de ser, ¿no? Es así. No sé si el ideal, pero yo tengo una idea con relación a esto. A mí me parece que si bien no es un requisito, porque nada te condiciona, como ustedes bien lo dicen, nada te condiciona que vas a ser exitoso si empezaste desde la base y vas creciendo paulatinamente hasta llegar a dirigir. Pero yo lo que sí creo es que mínimo tienes que escuchar a los que estaban acá, a los que están sufriendo todos los días. Es como para cualquier cambio a nivel educativo. Lo puede dar desde la cúpula, se puede dar desde arriba, pero necesariamente tienes que escuchar las opiniones de los demás. Necesariamente tienes que escuchar a la base. Eso sí, hablabas de los dirigentes sindicales. La mayoría de ellos dura, no sé si un promedio entre 10, 12 años en la base. 10, 15 años quizá. Sí, o un poquito tiempo, generan un poco de antigüedad. Y después se dedican a estos movimientos, a esta cuestión que es meramente política. Entonces, todo tiene mérito, indiscutiblemente tiene su mérito, pero no se debe dejar de escuchar a la base. No se debe dejar de escuchar a las personas que todos los días están en la trinchera, porque son los que van al principio, son los que van en primera fila. Entonces sí, no será una condicionante que nosotros estemos desde lo más abajo, desde las fuerzas básicas, dice Miguel, no voy a tomar su término, pero sí va a ser necesario que escuches lo que están sufriendo, que se siga tomando en consideración. Si la maestra Delfina a lo mejor no escuchó en su totalidad a las opiniones a las personas que estuvimos acá, ahora esperemos que esta nueva secretaria de Educación, pues mínimo en el tiempo que esté, lo tome en cuenta. Retomo lo que también Miguel decía, es cierto, el único secretario de Educación desde el 2000, y no sé si hasta antes, el único que ha durado todo el sexenio o todo el periodo presidencial fue Reyes Tamés, desde Fox. Entonces, este puesto sí se le ha quitado un poco de importancia a la Secretaría de Educación y debería ser medular, debe ser medular, ¿no? Sabemos la importancia que tiene el sistema educativo, pero a nivel político parece que no lo tiene. Pareciera ser que la Secretaría de Educación es un puesto más solamente de colocación política. Eso, miren, desde ahí que tuvimos aún el único, bueno, del que recuerdo recientemente, el único secretario de Educación que fue presidente de la República fue Ernesto Zedillo. Y ya tiene algunos años. Y él fue secretario de Educación, colocación política. Un gobernador del Estado de México fue secretario de Educación, Emilio Choifet. ¿No? Quien fue el encargado de lo de la reforma y que después fue y después le cede a Aurelio para que y después fue, ¿no? Nuño, y antes de Nuño estuvo Lujambio, si no mal recuerdo. No, después, ¿no? Sí, entonces, ahí, fíjense, un puesto de colocación política, estrategia, división, análisis, ¿de qué se trata? ¿No? Menos de importancia y de trascendencia para el crecimiento del país. Es lo que yo siempre he creído, no se le da importancia al puesto de secretario de Educación. No, y a cambio de qué está el puesto, ¿no? O sea, imagínate de los últimos 2 sexenios, contando ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los secretarios de educación están en otros puestos ahorita, políticos, ¿no? Senadurías, embajadores, etcétera. O sea, ahí también viene esa cuestión. Ya nomás retomando el dato, porque creo que nos estamos aquí desviando, recuerden que estamos hablando de lo del inicio del ciclo y toda esta cuestión. Bueno. Pero es necesario. Nos cita esta cuestión. ¿No? Desde José López Portillo, aquí checándolo rápido,
ha habido cambios, mínimo dos secretarios. El único que ha estado el sexenio completo es Reyes Tamés. Entonces también 2, 3 secretarios. De hecho, por ejemplo, con Salinas hay 4, ¿sí? Por ejemplo, aquí ahorita con lo que vamos con... sí, de entre ellos Cedillo, exactamente. Ahorita que vamos con Andrés Manuel, vamos 3 y esperemos que a lo mejor ahí quede, pero yo creo que es posible también otra cuarta opción. Entonces, veámoslo ahí. Todo puede pasar. Entonces, ojalá eso se mantenga, ¿no? Se mantenga la maestra. Hay que verlo, ¿no? También esta cuestión, lo que estamos viendo, la cuestión político-sindical que está arraigada en la educación. Y creo que los maestros que nos están escuchando, el público que está relacionado con todas estas temáticas de educación, sabe de qué hablamos, que hay siempre esos trampolines. Y eso lo vemos a nivel macro, ahora veamos a nivel micro, y creo que también sigue siendo mucho, todavía, sigue existiendo esas tendencias. Así es. Yo creo también que es necesario que sí realmente busquemos la trascendencia de ese puesto. O sea, que se le exija, ¿no? Esteban Moctezuma se hizo, pues, muy famoso porque utilizó las redes sociales. Esa es la realidad de Esteban Moctezuma. Bueno, por lo menos ahorita, perdón que te interrumpa, sus mensajes eran, pues, si no tan buenos, adecuados, ¿no? Si no eran, bueno, pues siento que adecuados, pero tienes mucha razón en eso de la utilización de las redes sociales. Inclusive hasta por ahí se colocaba cierto escenario para que lo pudiera dar, ¿no? Esos de buenos días, maestros y maestras. Bueno, es que también hay que entender, yo le decía a algunos compañeros cuando decían eso, cuando recién había dejado la secretaría Moctezuma, se lo había entregado a la maestra Delfina, dicen, es que yo extraño a Moctezuma por los mensajes. Digo, es que también hay que entender, Moctezuma ya tiene toda una carrera política y toda esa cuestión, o sea, desde el 94 yo tengo algo de idea, que empezó ahí trabajando en educación, y pues hasta ahorita lo sigue llevando y sigue continuando ahorita de embajada en Estados Unidos, ¿no? Y Delfina, pues, ha hecho su trabajo, pues sí político, pero hizo un salto muy grande después de ser candidata en el 2017, luego estuvo en algunos puntos estratégicos aquí en el Estado de México y luego llegó a ser secretaria de Educación. O sea, hay muchas cuestiones también, todo es un proceso, hay que entenderlo y no tan fácil, o sea, luego se ven las tablas, esa es la verdad, así como vemos de experiencia en todo, pues así también hay en estas cuestiones de política. Aunque hubo detalles, o sea, yo recuerdo uno muy marcado de Esteban Moctezuma cuando mencionó que la matrícula a nivel nacional no llegaba, me parece, a 27, 28 alumnos. En promedio, ¿no? Cuando empezó la pandemia, ¿no? Sí, cierto. Digo, bueno, es probable que es probable que ese promedio se esté manteniéndose en algunas regiones del país. Y digo, y me sorprende de él porque él también dirigió Fundación Azteca. Él estuvo dirigiendo Fundación Azteca y le digo, bueno, pero ¿de qué realidad estará hablando? Cuando el promedio de la zona metropolitana de la Ciudad de México seguramente es de arriba de 45. Es que por ahí 40, 45. Volvemos a lo mismo, lo que decías del puesto, ¿no? Debe conocer. Debe de conocer. Evidentemente ellos lo ven y toman las decisiones burocráticas. Yo insisto que, perdón por rotar, yo insisto que así como a nosotros los maestros nos ha evaluado, también a todos los funcionarios públicos se evalúe. Así, tan sencillo. Digo, las tendencias de evaluación no solamente son en educación hoy en día, es en todos los trabajos, en todos los sectores, se tiene que evaluar también. Bueno, digo, pues al final es una cuestión. Bueno, ahí está nuestro público que nos va a poder decir si sí o no. Esa es buena propuesta. O sea, sí, tan sencillo, ¿no? Quieres, en todos los trabajos hoy en día y no solamente en educación. Sí, ¿Quieres permanecer? Claro. ¿Quieres ascender? Tienes que estar evaluándote constantemente. Es lo que estamos diciendo siempre con nuestros alumnos, ¿no? La evaluación es continua. A ver, entonces, ahí está, nada más esa es la propuesta también. Digo, ojalá que llegue, ¿eh? Aquí ya algunos maestros lo han manifestado. Y no sé si desde la preparación. Pero que llegue a esos aspectos. Creo que se llegue a la legislación. Ya está, por eso te digo. Estaba, ¿no? Entonces, que se haga también. Así como no hago proselitismo por el gobierno actual, pero así como una revocación de mando, pues así también que haga para los demás. Digo, no es nada malo. Queremos calidad, queremos eficiencia, queremos resultados, pues debe haber eso. Es como nosotros hemos dicho en algún momento, ¿no? Queremos calidad, debe haber alumnos con 5, con 6, debe de haber esa cuestión de selección porque no están dando todas las competencias que tienen y no es malo. Bueno, estás metiendo en un terreno interesante. Bueno, por eso te digo, o sea, es como les digo a los alumnos, ¿se imaginan una guerra sin sangre ni heridos? Híjole. O sea, es igual, ¿quieres una educación de calidad hoy de excelencia? ¿La quieres así? Con políticas de acreditación que maestro, pases nada más así. Desconocido, maestro. Pues sí, no bueno, ahí está. Bueno,
y retomando esto de regreso a clases, ¿cuántos de nuestros compañeros en nivel básico, concretamente en primaria, secundaria y quizás hasta preparatoria, han tenido los alumnos que no tienen los conocimientos esenciales para Sin llegar? filtros, recuerden, que estamos sin filtros. O sea, nada más ahí te digo, pues. Solo lo dijo Leonardo. Wow, Que está quede bien. claro. Diga, está bien. No hay problema. No está bien. Pero es una cuestión, no creo que soy el único que aquí. Realidad, ¿Sí? Es una realidad. Queremos socialmente a nuestros alumnos que sean competentes, no les demos todo fácil. Sin embargo, nos marca la Secretaría de Educación Pública otro camino, ¿no? Eso es una Entonces, cuestión. es Y aunque una ahorita se situación ha empezado a hablar en este distinta ciclo y de escolar de mucha polémica, por autonomía supuesto. profesional, por ejemplo, pues tenemos esas cuestiones, que es otro tema que se habló en este inicio. No, y además en el inicio de ciclo se está trabajando sobre un concepto que ustedes ya lo están tratando de analizar igual, que es la autonomía. O sea, en realidad, ¿qué tan autónomos somos? Así O sea, es, en que lo realidad, marca ahorita en este principio escolar, como bien mencionábamos, ¿no? Probablemente el público pensarán que nos desviamos del tema, pero es parte de lo que nosotros vemos en este inicio del ciclo escolar, ¿no? Esta buena charla nos lleva a ello. así es. Ahora, en este inicio de ciclo, retomando un poquito esa naturaleza del inicio de nuestra plática, de nuestro programa de hoy, ¿cómo ven la generalidad de las instituciones educativas? ¿Cómo se ve en este nuevo ciclo? A los compañeros con los que tenemos contacto, con lo que se ve, con las noticias, con las reacciones a nivel nacional. ¿Cómo ven este inicio de ciclo? Pues yo los veo a todos los integrantes de las escuelas, ¿sabes? Maestros, padres, familia, alumnos, yo los veo cansados. Eso es en primera. Cansados. Hay una cuestión aquí muy importante de que como que todavía, así como nosotros, no sabemos si estamos en el 21 o 22, 22, 23 o en qué momento. Eso es uno. Veo también que siguen existiendo las dificultades, los retos en las instituciones. Por ejemplo, algo de cada ciclo escolar, el mantenimiento de las instituciones. O sea, eso también es algo difícil cuando, por ejemplo, se les pide a las autoridades de cada institución que no se condicione las cuestiones de inscripción para los alumnos. Ok, se entiende, no hay problema, es un derecho, pero el mantenimiento. Y cuando muchos padres de familia, muchas personas no quieren apoyar a la institución, al aseo, a una faena, con los materiales adecuados para el inicio, ¿no? Ahorita que estamos hablando jabón, gel antibacterial, por ejemplo. O sea, es difícil, ¿no? Y apenas ya que está arrancando, estos se están empezando a crear esos espacios, ¿no? De acuerdos entre esos actores. Yo lo veo por esa parte. Por otra situación, por ejemplo, lo que estamos mencionando, ¿no? Vemos la realidad de muchos alumnos que vienen con rezago. Algunos se integran después de 2 años, otros de año y medio. Entonces vienen con esos detalles de aprendizaje, situaciones emocionales, pero entonces el maestro tiene, si de por sí su aula era heterogénea, ahora es mucho más y hay más dificultades, ¿no? Ahora quizás estés enseñando a leer y escribir, no solamente en primero y segundo, quinto, sexto, en secundaria. En preparatoria. Quizás, bueno, ya vamos hasta superior, ¿no? O sea, un ejemplo nada más de ahí, ¿no? Ese tintero. Y luego también, pues, con el cúmulo de actividades que ahorita vienen, los programas, ¿no? De recuperación, de aprendizajes, famoso era. Aquí en el Estado de México que se va a implementar el programa de igualdad de género, por ejemplo, que también son situaciones que se van a pedir, pues, evidencias, pero también que en algún momento generan estrés y carga al maestro, porque dice, entonces, ¿dónde voy a acomodar esto? Porque me están pidiendo lo otro. Yo veo de esa manera también la perspectiva. Es muy difícil como todos los años. Sí, tenemos toda la actitud de los maestros, pero la realidad son también ellos. ¿Ciclo escolar saturado entonces? Pues ¿Inicio sí. saturado? Yo creo que Como evidentemente todos, hay pero algunas cuestiones que también coincido con Leo. Y si estamos en un año que vamos a estar aquí grabando también, vamos a estar platicando de lo mismo y vamos probablemente a estar diciendo lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este, que es muy particular, distinto a muchos otros, evidentemente yo también veo a los alumnos, a las alumnas, carentes de muchas situaciones, a lo mejor emocionales, de lo que ya se había platicado, de lo que ya se había traído y obviamente carente de muchos hábitos. No olvidemos por ahí que la CONAPRES hizo algunas referencias de que no se tenían que coadyuvar sus derechos, ¿no? Pero también se le obliga a decir cuáles son, pues precisamente esas obligaciones que tienen los alumnos y las alumnas. Pues ustedes saben que las redes sociales están inundadas pues de que su cabello largo, que su cabello corto, que su cabello esté de un color. Entonces, pues finalmente son recomendaciones que hace, pero ya cuando lo vemos como hábitos
de estudio, como hábitos de higiene, como hábitos que deben de tener una persona, pues a lo mejor ya lo vemos distinto. A veces la desinformación de los padres de familia y de los alumnos creen que también con esa parte pueden solventar algunas obligaciones que tienen o algunas acciones. Sin embargo, pues ese ciclo escolar yo creo que se marcó ahorita que lo vamos iniciando, veo pues los alumnos como que no saben hacia dónde irse, hacia dónde estar, otra vez hay que encarrilarlos porque pues obviamente veníamos de un ciclo escolar en línea, el ciclo pasado, que obviamente era mitad y mitad, y nos fuimos acomodando todos, ¿no? Entonces, pues sí, hablábamos de cómo estaban, cómo seguían, los sentimientos, las emociones, que son importantísimas, eso me queda claro. Sin embargo, también se perdieron muchos de los hábitos, insisto, que ya se tenían en nuestras escuelas, ¿no? Yo creo que también eso pues de las cooperaciones voluntarias, así lo mencionamos, ha sido todos los años, ¿no? Sin embargo, también tú mencionabas, George, que no ha habido ahorita spots de que no se paguen esas cooperaciones como años anteriores, que eran atacados, señalados los maestros y más el director, ¿no? O directoras, que evidentemente se les decía, es que no están obligados a pagar. Ahora no lo hubo porque yo creo que también se ve la necesidad que tiene cada una de las escuelas. Y como padres de familia, pues nos tenemos que hacer responsables. Y hay que aclarar que algunos padres inmediatamente, ¿no? ¿Cuánto? Sí, claro. ¿Cómo se apoya? Y eso es muy importante también, ¿no? Pero hay que valoración otra del parte, docente otra sí, vez. no, y también es un proceso que ha hecho de convencimiento de la escuela, no solamente de un convencimiento del trabajo que se hace, que se vislumbra. Entonces ahí creo que es importante también hacer ese reconocimiento a aquellos padres, pero también creo que todavía sigue siendo pues, el 50% un poquito más de quienes todavía ponen esas trabas. Y es que además la escuela no puede verse, no puede concebirse sin el apoyo de la comunidad. Ha habido escuelas, hay escuelas que siguen siendo levantadas por la misma comunidad, por la misma sociedad. Anteriormente eran construidas con las propias manos de los padres de familia, porque se quería que realmente se tuviera trascendencia en el pueblo, que hubiera educación, que las escuelas llegaran, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, ese esfuerzo ahora es un esfuerzo complementario, no solamente de la parte gubernamental, debe ser un esfuerzo total, comunitario, ¿no? Se habla de comunidades de aprendizaje actualmente, entonces no se puede concebir una comunidad de aprendizaje sin el apoyo de todos los actores, sin el apoyo de los padres de familia, de los alumnos, de los maestros, de las mismas autoridades, que no solamente te envíen trabajo, te envíen disposiciones, sino que también existe el apoyo para regular todas las condiciones a las que nos enfrentamos a diario. Eso que ni qué. Ahora, en este sentido, y hablando un poco de las cuotas y esto de las necesidades y de las reglas que existen en los diferentes centros escolares, creo que la evolución nos marca que aquella persona que trasciende es la persona que se adapta, ¿no? A las diferentes condiciones. Yo creo que todos tuvimos en algún momento la necesidad, los que estudiamos fuera, los que estudiamos lejos, de trasladarnos. Si actualmente tienes la educación un poquito más cerca o es más accesible, pues tendríamos, creo que históricamente, que aprovechar esas oportunidades que se nos están dando de acercar la educación, de acercar estos procesos a los pueblos, a las comunidades, y ya olvidarnos de que, bueno, es que en mi tiempo era mejor, no es que fuera mejor, siempre se ha necesitado el esfuerzo, pero como que ahora dices, bueno, lo tengo fácil y ahora la obligación es de que él me dé y yo no esforzarme. O sea, creo que no va por ahí, ¿no? Y sí hay muchos padres, muchos miembros de la comunidad comprometidos, evidentemente, como ustedes lo mencionan, llegan inmediatamente, te preguntan qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera nos acomodamos, cómo apoyamos, maestros, miren acá. Pero hay otros que lamentablemente, como sucede en todos los niveles de este país, en todos los sectores, dicen es que es su obligación. Su obligación es atenderlo, su obligación es tener aquí al niño. Sí, totalmente de acuerdo, pero también existen responsabilidades. Hablaba de un apartado, ¿no? De que la educación es obligatoria. ¿Hasta qué punto realmente la educación básica es obligatoria? ¿Hasta qué punto realmente eso se aplica? ¿Nada más para obtener el empleo? ¿O si realmente tenemos en la mente que es necesario, porque es básico, ¿no? La población lo verá, es obligatorio, pero para obtener un empleo. Ya mínimo te piden prepa, ¿no? Para cualquier empleo. Y a lo mejor en ese sentido se dirige el texto constitucional. Pero ¿será obligatorio
¿En qué aspecto? Para que realmente se transforme la mentalidad de la gente. Yo creo que quizá ese texto podría cambiar un poco, porque a fin de cuentas sí, te lo hacen obligatorio, pero cuando te obligan es sin convencerte, ¿no? O sea, no hay un convencimiento pleno que realmente te sirva, que la educación sea útil, que la educación básica sea el pie para la transformación, ¿sí? Y yo siempre he creído mucho en el sistema educativo, yo siempre he creído en la educación pública y afortunadamente tenemos la oportunidad de comparar, porque estamos en una institución privada, hoy día de clases, hoy iniciaron las clases aquí en el COMERS, estamos ahora sí que grabando con estamos en otro escenario, estamos grabando ya con los alumnos en clases y comparamos ese aspecto, ¿no? De cómo inicia el ciclo en educación pública, cómo inicia desde el punto de vista de los privados, pero yo siempre le he tenido mucha fe a lo público, porque nosotros nos formamos ahí, nosotros fuimos formados en la educación pública y el esfuerzo debe mantenerse, o sea, los que nos educamos debemos esforzarnos todos los días. Educarse es para siempre. Es un trabajo conjunto de todas las personas que están ahí en la escuela, ¿no? Desde los padres que llevan a sus hijos, desde la puntualidad, desde nosotros los maestros cómo ingresamos, desde las autoridades que los reciben, desde todos los que conviven ahí en ese pequeño mundo llamado escuela, llámese del nivel que sea. Creo que es un ejemplo coordinado. Por eso siempre he hablado mucho de la unidad, de la cohesión. Y muchas escuelas hacen ello. O sea, esa realmente, ese buen trabajo, por eso es reconocida, ¿sí? Y eso es lo que trasciende. Pero también no podemos generalizarlo. Eso también creo que es importante. Creo que esa parte de obligatoriedad que mencionas, Jorge, va mucho en juego con lo que están haciendo los maestros en las aulas, en los patios de esas escuelas o en los lugares donde se conviven y en la interacción que tienen con la propia comunidad. Creo que esa es la parte fundamental también para entender otro concepto de la obligatoriedad. ¿Por qué están apoyando a mi hijo? ¿Por qué hay esto? Yo veo este cambio, etcétera. Entonces yo creo que esa parte o esa concepción o ese aspecto distinto que le mencionas al término obligatorio, creo que también va concedido por el propio actuar del docente y quienes lo rodean ahí. Es un trabajo conjunto y muchas escuelas lo realizan. ¿Sí? No, un ejemplo aquí es el COMERS, nuestras escuelas donde estamos trabajando. Pero también hay otras que están en construcción y eso también se tiene que ir viendo. Digo, no por nada se pide ahora el programa escolar de mejora continua. Es lo que también se busca en esa parte. Entonces creo que de tanto que a veces tenemos los maestros que entregar a principio de ciclo, nos distrae eso y tenemos que irnos a los puntos básicos, al sentido común. Y eso es parte, o sea, insisto, el sentido común, ¿no? Realmente ese programa escolar de mejora continua está sustentado en cosas que realizamos, pero lo estamos poniendo muchas trabas con la cuestión de la entrega. Sí. Pero realmente la base es lo que estamos mencionando ahorita. Sí, evidentemente, como bien lo mencionas, ¿no? Es educación básica, donde es la formación, y yo insistiré sobre hábitos que se deben de ir llevando. Es la formación básica. Cada nivel medio, superior y superior, tiene sus adecuaciones y sus características, ¿no? Apenas platicando con un alumno que ya está en preparatoria, me dice, bueno, profe, mire, aquí no me dice nada una alumna, porque voy maquillada. Claro, hija, porque ya estás en medio superior. Sin embargo, ahí en esa escuela deben de tener sus normas de convivencia, que es distinto. Y ya en superior, pues es completamente distinto. Yo sí creo que es muy importante la educación básica desde un buen preescolar, primaria y secundaria para poder generar, insisto, lo que son hábitos. Si bien es cierto, como comentas, George, ¿hasta qué tanto es obligatorio, no? ¿Hasta qué tanto es obligatorio? Si bien es cierto, yo lo digo mirando a la cámara, el que tú termines una licenciatura no te garantiza que seas exitoso, vamos a decirlo así, ¿no? No te garantiza que seas millonario, exitoso, con muchas de las características que en redes sociales por ahí lo marcan, ¿no? Sin embargo, creo que sí te distingue de tener algún conocimiento, algunas características intrínsecas que puedes tú, o algunas competencias, como bien decía Leo, que te pueden ayudar para la vida, ¿no? Entonces, yo creo que no es obligatorio, pero sí es muy importante. Bueno, ¿y qué tan importante es que en este inicio de ciclo hay también mucha energía por parte? Yo creo que es un inicio de ciclo agitado. Yo veo mucha energía de parte de los padres, mucha intención también de parte de los estudiantes.
Hay expectativa a nivel nacional de lo que va a pasar. Bueno, ya hablábamos de la nueva secretaria de Educación. Hay mucha expectativa. Y ahora con los nuevos cambios que se avecinan a nivel curricular, cambios organizativos. No sé ustedes que, bueno, sí sé más o menos qué años de servicio, qué cantidad de años de servicio tienen, pero bueno, al menos yo ya voy a cumplir 25. Yo ya tengo 19. 25 años de edad o servicio. no, No. servicio. Por supuesto que de edad. ¿O te sientes de esa edad? No, ¿no? me siento Y todavía soy más de joven. edad. Sí. Pero imagínense, ¿cuántas reformas nosotros hemos pasado? Desde que somos estudiantes, ahora que trabajamos en el sistema privado y público, ¿cuántas reformas hemos pasado? Los maestros vamos a transitar por una más en este ciclo escolar 2022-2023 para ser aplicada en el 23-24 y ser totalmente construida hasta el 26. Sí, 25, 26 más hasta o menos. el 26, ¿no? Híjole. Digo, entonces, Ya para el otro mundial. paulatinamente, ya para el otro mundial, dices, ¿no? Vamos a empezar en este mundial y ya en la otra. Entonces, ¿cómo vislumbran también, cómo tantean esta nueva transformación curricular y organizativa que se pretende con este plan 2022? Hablando de educación básica, media superior y que creo que también en las normales se va a cambiar el programa. Pues mira, yo lo vislumbro así como se nos dio estos periodos de capacitación antes del inicio de clases. La idea la vamos conociendo paulatinamente, que de hecho es otras cuestiones por lo cual este ciclo escolar se va a alargar hasta el 26 de julio del 2023. Porque vamos a tener algunos momentos de capacitación, una en enero, otra en julio, si no me equivoco, vamos a tenerlo. Entonces, ha habido un acercamiento ahorita con todo esto de la reforma 2022. Y pues vamos a esperar también lo que dice el pilotaje, si no me equivoco, el 29 de octubre va a empezar. Ya debe de haber algunos programas o planes de estudio de primer grado de preescolar, primaria y secundaria ya a trabajar, y que yo creo ya están elegidas en este momento algunas de las escuelas que van a trabajar. Entonces, vamos a ver cómo se van a hacer el pilotaje y las adecuaciones que van a hacerle, porque para eso es el pilotaje. Hablando de un diagnóstico, ¿no? Ya en términos educativos y toda esa cuestión, afinarlo, ¿no? Para que ya todo empiece en el siguiente ciclo escolar 23-24, si no me equivoco. Sin embargo, creo que aquí muchas dudas de nosotros los maestros van a surgir y de los padres de familia cuando ya se esté la ejecución, la parte operativa. Creo que eso es una. Porque nos podemos empapar muchísimo de aspectos teóricos, prácticos y como dice el plan y programa de estudio. Pero la parte operativa va a ser el reto. Y creo que los primeros elementos es aquellas personas que hemos trabajado por proyectos en algún momento, algo, saben de lo que se implica. Y que pues implica el trabajo multidisciplinar y transdisciplinar de muchas asignaturas. Eso también implica. Y que no va a salir de la noche a la mañana, ni en una semana, ni en dos. Creo que también implica ese proceso de adaptación de tanto de los escolares, de los maestros, de los padres de familia que nos van a apoyar eso. Y digo, creo que en el trabajo por proyectos que se está trabajando, creo que las primeras que nos llevan años son educación preescolar. Entonces ahí tenemos mucho de dónde poder rescatar de ese nivel que ha trabajado muchísimo. Yo lo veo con mis hijos cuando iban al preescolar y desde antes con nuestras compañeras también que trabajan en ello, todo lo que implica el método de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos ahora. Esa es esa cuestión. Y creo que es algo interesante que va a tener sus puntos fuertes y sus bemoles en básica, pero sobre todo yo lo veo también en secundaria, por todas las cuestiones de horarios de maestros, de que 50 minutos yo que hago, voy a modificar también algunas cuestiones de práctica, de trabajo, yo necesito ver esto porque considero que es importante desde mi perspectiva de la asignatura, pero no, el trabajo implica todo ello, entonces vienen bastantes retos, por eso insisto, pero hay que esperar la parte ya operativa para empezarlos a ver, porque tenemos una pequeña probadita de ello. Y con base en eso, con todas las reformas que en mi vida yo he pasado, incluso desde estudiante, lo mencionaba hace rato, yo he aprendido a ser prudente. A ser prudente cuando te llega una reforma nueva, cuando te llega algo distinto. Digo, con prudencia, porque muchas veces no se consiguen todos los objetivos que ahí se marcan. Muchas veces no se consigue con totalidad, porque se empiezan a malentender o se empieza a divagar en la parte operativa, ¿no? Al momento de la aplicación. Entonces si ahorita que nos llegó eso, sí lo tomas con emoción, dices, bueno, vamos a ver, vamos a analizar qué de nuevo tiene, qué nuevas cosas puedo adoptar, cómo podemos seguir creciendo, etcétera, pero también digo, reforma con prudencia, porque ha habido muchas, y los resultados
honestamente, si hacemos un balance, no han sido los esperados. No voy a decir que han sido pobres, porque creo que ha habido rescates importantes. Ha habido alternativas bastante buenas, pero no han sido los esperados desde mi particular punto de vista. Ahora, pues yo voy a ser muy sincero, siempre como lo hemos comentado y siempre debatimos, ¿no? Estimado George, estimado Leo. Yo sí también, como bien mencionas, hay que ser prudentes. Yo le diría, maestra Leti, primero aguante. Vamos a checar cómo empieza esta nueva reforma. Lo tomo de manera positiva, pero se va a aplicar hasta el 2026, 2024, 2025. Hay un cambio de gobierno. Esperemos que no cambien al secretario o la secretaria de Educación. Y entonces, evidentemente, él o ella tendrán que hacer sus modificaciones correspondientes cuando todavía se tiene que aplicar esta nueva reforma que va a entrar con cierto pilotaje, ¿no? Entonces hay que ser, yo insisto, positivos. Qué bueno que se estén haciendo estos cambios, se tienen que hacer, se tienen que modificar. Veo la parte de inclusión muy marcada y eso me parece muy bueno. Sin embargo, pues hay que esperar primero que... Y es que a mí me parece... Que aguante la maestra Leti. Que para que exista realmente una trascendencia en el sistema educativo, me parece que la coordinación entre niveles es necesaria, es indispensable. O sea, desde lo básico, medio superior, etcétera. Y no que cada quien haga su luchita, ¿no? Jale agua, exactamente. Regularmente las transformaciones vienen en educación básica. Pero ¿qué sabemos de las transformaciones a nivel superior que se tiene? Desde las casas de estudios como la UNAM, el IPN, desde la educación privada. O sea, ¿cuáles son realmente las reformas y las constantes en educación superior, en media superior, que coinciden con educación básica? Ahí deberíamos estar trabajando, ¿no? Es un trabajo interesante para la Secretaría de Educación, para la Secretaría y la Secretaría de Educación. O sea, realmente y todos los la coordinación estatales entre los niveles educativos. Porque, por ejemplo, el colegio opera con un registro de validez oficial que es emitido por la Secretaría de Educación. Entonces, supuestamente, si nosotros hacemos ese análisis, esa valoración, debemos tener una concordancia entre lo que se pretende, los resultados que se pretende obtener desde lo básico hasta que te dan incluso el registro, o sea, porque debe haber una conexión, exacto. Entonces, ¿cuál es realmente el reto? La coordinación entre los niveles. Porque estamos hablando ahorita hablando de básica, pero todos los otros niveles, ¿qué? ¿Son un limbo? No. Y yo siempre he creído que un nivel muy desatendido en el país es media superior. Es un nivel muy desatendido. Hay mucha riqueza, pero también está muy desatendido. Están realmente desatendidos. O sea, a veces se quedan ahí trabajando en un limbo increíble. No, y tienen bastantes reformas con todo esto. Ahorita que estamos trabajando con una maestra estudiante del doctorado, haciendo esa cuestión de, por ejemplo, las reformas que ha tenido bachilleratos tecnológicos. O sea, hay una constante de cada 2, 3 años a estar haciendo esas reformas. O sea, si nosotros estamos diciendo que en educación básica son cada 6 años, bachillerato tecnológico en el Estado de México, 2 o 3 años están cambiando algunos lineamientos, por ejemplo. Entonces, la clave para la transformación del sistema educativo creo que es la coordinación entre los diferentes niveles. Definitivamente, la coordinación. O sea, analizar cuáles son los elementos fundamentales de cada nivel, desde lo básico hasta nivel superior, porque se debe ver el resultado de una reforma educativa. Yo creo que se ve en todo el ciclo de formación. Pero el ciclo de formación es desde ahora maternal, porque ya ves que ahora ya se toma desde inicial hasta educación superior. O sea, cómo empieza y cómo termina. Y ese es un proceso de 17 años, más, 21 años. Menos, sí. Ahora si lo tomamos desde inicial, ya son 20 años, 21 años. Pero y ese proceso debe de tener continuidad, como bien mencionas. Pero luego la continuidad es quitada por cuestiones políticas, lo sabemos, ¿no? Entonces, como bien dices, nuevos proyectos de gobierno, en otros terrenos, pero es la realidad. Mira, y también hay algo muy interesante. ¿Te acuerdas que hace algunos años cuando fuimos a la universidad a incorporarnos a maestría, que hubo un maestro que dijo que en algún momento histórico que había 3 presidentes y a la vez ninguno? Ah, sí. Bueno, pues ahorita en este ciclo tenemos 2 planes de estudio trabajando. 3. Y el siguiente vamos a tener 3. Ah, sí, cierto, 3 con el pilotaje. Pero el siguiente van a ser 3 oficiales. Entonces, imagínense, 3 y corte entre uno y otro, porque el niño que entra, por ejemplo, a primero a segundo, pues va a suponer que va a continuar, pero si no, ¿qué pasa?
y luego de tercero a cuarto, y los que brincan de segundo de secundaria a tercero, o sea, a preparatoria, o sea, ahí viene esa cuestión. Estamos hablando de 3 programas de educación básica. Sí. En algún momento va a haber. Sí, sí. Básica. Ahora vete a los. No sé si a la vez ninguno, pero ahora, sí va a haber 3. Ahora vete a los de superior. Sí. Y en filosofía que retomarán, claro. Sí, claro. Retomarán el que está en medio, el que ya están saliendo con los de tercero, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Y esto es una pequeña probadita de lo que. Y es una tendencia. Salud. Y es una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años. Sí. Ahí sí entra la máxima de Carlos Monsiváis, ¿no? Ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo, porque no nos dejan terminar bien este ciclo de formación, es a lo que me refiero. O sea, el ciclo de formación deberían darle chance hasta que salga. O sea, la reforma, déjala, ajústala. Es como el Windows, ¿no? Yo ahí agarro, a lo mejor publicidad me agarra feo, ¿no? Pero es como un sistema operativo, tiene su actualización, pero es el mismo. Tiene las mismas funciones. Estoy de acuerdo. Tiene actualización. Tiene las mismas funcionalidades, tiene el desarrollo, te sirve para lo mismo, para operar la máquina, para operar el equipo, pero tiene sus actualizaciones porque encontraste algunos detallitos, algunos errores en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde mi particular punto de vista? En lugar de cambiarlo todo, hay que hacer unos niveles de actualización de los programas de estudio, ¿no? Porque tenemos la tendencia, incluso desde los libros de texto y demás. Hay múltiples filosofías para elaboraciones de libros de texto. Los contenidos quizás sea el mismo, pero la forma de tratarlos es totalmente diferente en algunos casos. Entonces, yo creo que ahí debería haber un nivel de coordinación. Actualiza el sistema. Ya cuando ves que no funciona, ahora sí resetéalo, ¿no? Cuando viste, híjole, pues ya no funcionó, ya la máquina es obsoleta, ya el equipo es obsoleto, cámbialo. Ahora sí. Y pues nuestro sistema político, sistema educativo mexicano ha sido obsoleto desde hace muchos años. Lo hemos intentado cambiar, pero nunca intentamos actualizarlo. ¿Me explico? O sea, exacto. Sí. O sea, hemos intentado cambiar los equipos, pero jamás hicimos actualizaciones en el momento. Eso también es muy importante. Sí. Fíjate que está muy interesante esa parte que propones de la actualización. O sea, que déjenlo. Hay que construir. Allá en los comentarios o sea, hay que construir desde arriba un buen sistema. A ver, ¿qué quieres? ¿La nación qué quiere? ¿México cómo quiere ser en tantos años? Haz un marquito, como el marco conceptual, ¿no? Haz tu marco, de ahí no te salgas, y si hay algún elemento, bueno, actualízalo. Ya actualízalo, pero es el mismo. De aquí a lo que dure. Y si vemos que de plano no funciona, hacemos una transformación. Y lo vas actualizando, pero sigue siendo el mismo. Y nos seguimos peleando. Yo creo que también otra propuesta, lo que tú propones es ahora desde las escuelas, porque siempre estamos desde arriba. No, vamos a las escuelas. Esa misma actualización, pero ahora a cada una de las escuelas. Eso es lo que se propone en el PEMSE, por ejemplo, Plan Escolar de Mejora Continua. Pero esa actualización, nada más. No ni siquiera cambiarlo. Yo creo que ahí está la clave también. Y también a los maestros, nosotros en nuestras aulas, etcétera, los espacios que tengamos, funciones, hacer esa actualización. Yo recuerdo un maestro que me dice que actualmente no ha terminado de entender las competencias y ya no se va a trabajar por competencias, con el enfoque de competencias, ¿no? Pero las competencias son esenciales para el desarrollo de la vida. O sea, se deben mantener, sí, ¿no? Siempre. Sí. Desde esa perspectiva. Y no que no sea una moda, siempre ha estado, pero no con ese término. Exactamente, entonces nada más es actualizar. Se modifican, claro. Nada más es actualizarlo. Bueno, ¿y qué te parece, mi estimado George, mi estimado Miguel, si ya vamos cerrando este cuarto capítulo? ¿Y por qué? Bueno, porque pues también tenemos espacios de actualización ahorita. Hay que actualizar el sistema. Sí, claro. Por eso. Perfecto. Bueno, comentarios finales, Miguel. Pues como siempre les agradecemos mucho que nos hayan ahí visto, que chequemos esta parte. Recuerden que somos una charla, una plática sin filtros. Denle por ahí su manita de like, viertan ahí sus comentarios. ¿Y qué proponen? Claro, suscríbanse. ¿Qué proponen? ¿Qué temas por ahí se les hacen prudentes? Ustedes verán que las charlas de repente las hacemos, nos enfocamos, pero tratamos que sean amenas. Pues muchas gracias por la invitación y como siempre pues es un placer estar aquí en el colegio. Bueno, pues yo antes que nada creo que lo hemos hecho en los otros programas, agradecer la hospitalidad de la escuela, el Colegio Mexiquense, por albergarnos en sus instalaciones. También un saludo a nuestras familias, a nuestros alumnos, a nuestros seres queridos. Creo que es muy importante eso.
Muchas gracias también por escucharnos, en nuestros primeros críticos y nuestros primeros apoyos. Pero también agradecerles a todo el público que nos ha mandado sus mensajes, nos ha escuchado, nos ha dado nuestros likes, nos ha puesto sus comentarios, preguntas en las diferentes redes sociales, canales. Y pues todo ello viene mejorando todo este programa. Entonces, esperarlos nuevamente en la siguiente cita que vamos a tener muy pronto. Estén muy pendientes ahí de ello. Y también sugiéranos algún tema. Estamos proponiendo que en algún momento respondamos todas esas preguntitas en una temática aquí. Live, claro. Entonces, pues suscríbanse, denos nuevas aportaciones y nuevamente éxito para este nuevo ciclo escolar, si no me equivoco, 2022-2020. Ahora sí, corrige. Actualízate. Sí, ya me actualicé. Actualízate. Muchas gracias por vernos, Reseteate. escucharnos y estamos a sus órdenes siempre. Sí, ahora sí que un capítulo más, una charla más, incursionando en este mundo de las redes sociales con la intención de difundir lo que pensamos, analizar ideas, analizar diferentes temáticas relacionadas a lo que nos apasiona, insisto, la educación, porque nos dedicamos a esto. Salimos de ahí y ahora nos dedicamos a los procesos de Y lo formación. volveríamos a hacer si Y lo reencarnáramos. volveríamos a hacer, sin lugar a dudas, a pesar de todas las situaciones anómalas, raras, extrañas que de repente pasan, ¿no? Pero bueno, estamos cerrando este capítulo. Muy pronto tendremos más noticias. Por favor, apóyennos, suscríbanse. Estamos activos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, Amazon estamos Music. en Amazon Music, estamos Instagram, Twitter, en Twitter, exacto. Facebook. Activos en las redes sociales. Entonces, suscríbanse, escúchenos, denos ahí su Espérenos pulgar también con arriba. las cápsulas en Así TikTok. Sí, ahorita vienen esas Cápsulas en claro. TikTok, por favor. Vamos a tratar de innovar, pero por supuesto que no se pierda ese nivel de interés, porque la educación da para mucho, da para pasarnos de aquí toda la vida platicando y nunca terminaríamos. Entonces, muchas gracias por habernos visto el día de hoy y les repito, síganos, estamos en contacto y no dejen de vernos sus comentarios, que eso nos enriquece. Realmente eso es lo que le da la riqueza a este programa. Y pregonen la buena nueva, educación sin filtros. Educación sin filtros, hashtag educación sin filtros, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y apoyamos esa moción, ¿no? De ahora sí, saludos a todos y hacemos así. Cuídense mucho. Me faltó la Gracias. Buen día. mitad. Hasta luego.